En cuanto a los conceptos básicos, podemos encontrar 7 conceptos principales. Uno de ellos, y el primero, es la multiplicidad de la mente, en donde la terapia de sistemas de familia interna va a partir de la premisa de que la mente no es un solo bloque o una sola unidad, sino que esta está formada por múltiples partes internas o subpersonalidades. Además, estas partes pueden tener emociones, pensamientos y comportamientos diferentes, y cada parte va a tener un propósito y un rol dentro del sistema interno de la persona. Y aunque puede que estas partes a veces generen conflictos internos, todas van a tener como una intención positiva. Otro concepto importante es el self como líder interno. Principalmente el self es nuestra verdadera esencia, lo que realmente somos cuando estamos tranquilos, seguros y sin conflicto. Por lo tanto, este tiene cualidades positivas como calma, compasión, curiosidad, confianza. Y es por eso que el objetivo de la terapia es que el self tome el liderazgo interno y así pueda ayudar a las partes a sanar y a colaborar entre sí. También se encuentran los roles de las partes internas. Es decir, dentro del sistema interno, las partes tienen ciertos roles específicos y estos se dividen en 3 categorías principales. Uno de ellos son los protectores gestores, que son estas partes que intentan prevenir que experimentemos dolor o situaciones difíciles. También se encuentran los protectores de bomberos, que son los que actúan de manera reactiva para apagar emociones intensas o dolorosas y a menudo con conductas impulsivas. Y por último se encuentran los exiliados, que son las partes que cargan emociones fuertes o heridas traumáticas, y estas como que están escondidas porque enfrentarlas son muy difíciles para la persona. También están las cargas y roles extremos, que son las partes que suelen asumir comportamientos extremos debido a experiencias traumáticas o también como a heridas emocionales. Además, estas cargas son emociones negativas o creencias que la parte ha tomado como suyas para proteger el sistema interno. También se encuentra la transformación de las partes, en donde en la terapia de sistemas de familia interna ya se parte con esta idea de que no hay partes malas y que cada una tiene una intención positiva, incluso si su comportamiento parece problemático o extremo. Además, el objetivo de la terapia no es como eliminar estas partes, sino ayudarlas a liberar las emociones como emocionales que han acumulado, como traumas o inseguridades, y una vez que estas cargas se liberen, las partes pueden asumir roles más sanos y menos extremos, contribuyendo al bienestar del sistema interno. En cuanto a la dinámica sistémica interna, la mente va a funcionar como esta familia interna en donde las partes interactúan de maneras similares a como lo hacen los miembros de una familia externa. Es por eso que algunas partes pueden proteger el sistema entero y otros pueden entrar en conflicto o formar alianzas para como mantener el equilibrio. La terapia en este caso va a buscar reorganizar esta dinámica interna, ayudando a las partes a comunicarse mejor entre sí y cooperar bajo el liderazgo del self. Y por último, nos encontramos con la conexión entre el sistema interno y el externo. Esto quiere decir que nuestras relaciones tanto internas como externas están conectadas. Por lo tanto, lo que va a suceder dentro de nosotros va a afectar el cómo nosotros nos relacionamos con los demás. Por ejemplo, con nuestra familia, nuestros colegas, nuestros amigos, y esto también es como viceversa. Es por eso que si sanamos nuestras partes internas, podemos transformar la forma en cómo nos vamos a relacionar con los demás. Como ya sabemos, cada parte tiene un rol, una función, y muchas veces estos roles son extremos, como protegernos a toda costa o cargar con heridas del pasado. Entonces, lo que se hace en este proceso terapéutico, primero, es comenzar a liberar esas partes de los roles extremos que han estado cumpliendo y permitirles desempeñar funciones más equilibradas y menos rígidas. Luego se intenta restaurar la confianza, donde la energía del self respeta las contribuciones de las partes y las partes confían en el self para dirigir el sistema de manera interna y externa. Cuando logramos esto, el sistema interno entra en equilibrio. Las partes comienzan a llevarse mejor, a colaborar, en lugar de estar en conflicto. En lo externo, las partes empiezan a expresarse y a actuar armoniosamente con el mundo exterior. Y finalmente, cuando el paciente ya se ha curado, la energía del self puede ser curativa para los demás incluso. Un ejemplo detallado del modelo de sistemas de familia interna sería el caso de una persona con comportamientos autolesivos y trauma infantil. Un paciente acudió a terapia por conductas de autolesión y un historial de abuso. En la sesión inicial, el terapeuta de IFS identificó una parte protectora que recurría a la autolesión para manejar las emociones intensas. La paciente sentía que esa parte buscaba sacar del cuerpo las emociones relacionadas de su abuso.
a modo de intervención, en lugar de controlar o eliminar la parte autolesiva, el terapeuta la abordó con curiosidad, preguntando por su intención. La parte explicó que su objetivo era proteger a la paciente de emociones abrumadoras y evitar mayores conflictos. A través de este proceso terapéutico, esta parte identificó que estaba atrapada en el trauma del pasado y ya no necesitaba mantener su rol extremo. Liberar esta carga permitió a la parte adoptar un papel menos destructivo, por lo que, con el liderazgo del self, la paciente logró equilibrio interno, es decir, la parte autolesiva se convirtió en una aliada, ayudando a la paciente a identificar y manejar el estrés de forma saludable, y a su vez mejoró su capacidad para relacionarse con el mundo externo de manera más armónica.